Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. En el día de hoy tengo el grato placer de tener con nosotros a una ex ministra de Educación y educadora de toda su vida y a tres profesores ligados estrechamente al funcionamiento del sistema escolar dominicano. Y vamos a hablar esta noche en el debate sobre el antes, durante y después de la pandemia del sistema educativo. Si ha mejorado, si ha habido algún cambio positivo o si por el contrario hemos retrocedido en lo que tiene que ver con la calidad del sistema educativo de la República Dominicana. Nuestros distinguidos invitados son, respeto a la licenciada, a la doctora Jacqueline Malagón, es ministra de Educación, conocida consultora sobre evaluación y desarrollo institucional, el licenciado Víctor Villanueva, abogado y director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Privadas, la licenciada Marielis Pimentel, directora del Centro Educativo Manuela Díez en Pantoja, y el licenciado Daniel de Olio, presidente de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela Centro de Excelencia República de Colombia del Ensanche Luperón. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Si tuviéramos que resumir la situación actual del sistema educativo, y quiero comenzar con la doctora Malagón, ¿cuál sería su opinión? ¿Hemos mejorado? ¿Cuál es la situación? ¿Es más crítica que antes? ¿O cuál es la situación real? Bueno, sí. El tema es antes, durante y después de la pandemia. Tenemos que partir del punto. Bueno, la pandemia de que todavía es un problema, endemia, ¿no? Endemia. Tenemos que admitir, lamentablemente, que los resultados de todas las pruebas internacionales y nacionales, diagnóstica o pruebas nacionales de último año de secundaria, sus resultados muestran el fracaso de nuestros muchachos en términos generales. Ese fracaso tenemos que traducirlo a base de que estamos en el último lugar de América Latina y estamos en el último lugar en el mundo en las pruebas PISA. ¿A qué se debe eso? Necesitaríamos un programa completo solo para analizar a qué se debe. Las causas, ¿no? Las causas, exacto. Pero te digo que antes teníamos una educación de muy pobre calidad, que simplemente tenemos que referirnos a los resultados de los aprendizajes para saber cuán pobre era esa calidad. Durante la pandemia, el gobierno actual, bueno, el anterior pasó varios meses con la situación ya planteada en la pandemia, y el gobierno actual tuvo que asumir soluciones para las cuales no estábamos preparados. Sí. Pero eso no es una cosa solamente de República Dominicana, Miguel. Eso fue algo realmente del mundo entero, sí, claro. Y en el caso nuestro, un problema global, ¿no? Es un problema global, pero América Latina, que es con lo que nosotros debemos compararnos o referirnos, o que nos sirva de referente, de modelo, pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Hay algo que a mí me preocupa mucho, y es, yo agradezco muchísimo la inversión que ha hecho el gobierno, que empezó del gobierno anterior, que ha hecho el gobierno en la compra de los dispositivos tecnológicos, llámense tabletas, llámense laptops, llámense notebooks, computadoras, lo que sea. Yo realmente creo que ha hecho una inversión magnífica, pero no quiero que el país crea que porque haya computadora en las manos de los muchachos o haya computadoras en el aula de la escuela, se aprende más. Eso no es cierto. Necesitamos profesores. Necesitamos el profesor. ¿Qué ventaja tiene el tener la tecnología en la mano? Bueno, te abre un mundo mayor de conocimiento. Sí. Pero si tú no aprendes ese conocimiento... tienes la posibilidad de llevarte la escuela a tu casa. Te puedes llevar la escuela a tu casa, de acuerdo. O sea, no es que sea malo, lo que te quiero decir es que mucha gente cree que es la panacea. Que es la panacea. Ahora los muchachos van a aprender porque tienen una computadora en la mano. No van a aprender porque tengan una computadora en la mano. Ahora, si yo soy una buena estudiante y tengo una computadora, tengo más posibilidades de aprender sobre más cosas, y porque la computadora me tiene el mundo en las manos. Y la posesión de una computadora puede distraer más en cosas... diría yo, de muy poca importancia, ajena al sistema educativo de los estudiantes. Se meten en las redes a tuitear. Tú sabes que en estos días yo recibí uno de esos mensajes que nos mandan
que decía que Steve Jobs dijo varios años antes de morir que él lamentaba que se hubiera hecho las computadoras Mac, la marca Apple, pensando que se iban a usar solo para la escuela, porque no era para el aprendizaje. O sea, la computadora no sustituye el maestro. Claro. A mí me pasa, y no sé si a ustedes les pasa también, a veces cuando voy a dar charlas a los colegios, o en un programa de televisión o donde sea, una entrevista, me preguntan, no, pero ahora los profesores están preocupados porque pueden eliminarse los profesores, porque con la educación híbrida, a distancia, la educación virtual, entonces no se van a necesitar profesores. No, no piensen en eso. El profesor jamás va a dejar de existir. Siempre tendremos un profesor. Así es. Van a desaparecer, según el Foro Económico Mundial, 1.400 oficios o carreras. Eso ya está sentenciado por el Foro Económico Mundial. En el futuro, que ya estamos en el futuro. Eso lo decíamos hace un año y pico. Ya estamos en ese futuro. Pero de esos 1.400 que desaparecen, se van a crear 1.900. El problema es que el futuro es mañana, pero siempre cuando llega el futuro está los días siguientes. Hay otra gente. Hay otra gente. Nunca llega el futuro. Bueno, pero o llega demasiado rápido. Yo he estado haciendo una investigación o he hecho un trabajo sobre el futuro de una universidad y le estoy planteando una serie de estrategias totalmente diferentes a las que se han seguido hasta ahora, porque es que la vida ha cambiado para todos. Y esto que estamos viviendo hoy, de lo de Ucrania y lo de Rusia y esto, no sabemos los cambios que va a traer. Así es. Ahora, ¿cuál es su visión de la escuela actual? Bueno, desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, nosotros del sector privado hemos visto que obviamente en sentido general la educación dominicana antes de la pandemia tenían ya de por sí sus propios desafíos en términos de la calidad curricular, y poco se ha hecho desde el sector público como ente regulador en transformar precisamente la dimensión de lo curricular y de hecho hasta la adaptación en función a las nuevas tendencias del saber. Ya cuando tú ves, por ejemplo, en el contexto de las universidades, para citar solo graficar un caso, precisamente creo que usted trabajó un informe con ANGE, en donde se veía cómo las universidades están formando carreras que son totalmente divorciadas con lo que incide en el Producto Interno Bruto del país. No produce las profesionales que la economía necesita. Son los estudios de demanda y oferta. De oferta y demanda, y no en función a la dinámica económica. Y eso obviamente después se traduce en la insatisfacción del empleo, la calidad de empleo y la competitividad de la economía. Si diseñamos una universidad para producir profesionales que la economía necesita, ¿dónde queda lo vocacional? No, pero eso entra dentro de la dinámica, obviamente. Cuando dices lo vocacional te refieres a lo técnico profesional. No, la vocación artes, del estudiante. Okay. Es decir, yo sé que tendré más oportunidades siendo, siendo veterinario, pero a mí me gusta el derecho. Yo no quiero ser veterinario. quiero ser abogado, ¿entiendes? O al revés. Pero hasta ahora tú tienes la posibilidad de escoger, Bueno, claro, pero estamos hablando de llegar a un momento que la mecanización incluso del sistema educativo va a plantear esas exigencias y el mercado va a imponer sus reglas. Sí. Claro, pero mira, ahí van a incidir 5 factores. Primero, las ciencias. Segundo, el avance vertiginoso de la tecnología. Tercero, la robótica, sustituyendo al hombre. La inteligencia artificial y las ciencias ambientales. ¿Por qué las ciencias ambientales? Porque no sabemos si el mundo va a desaparecer o no va a desaparecer. Ahora bien, pero en el contexto de lo que usted nos señalaba, don Miguel, está el hecho de que previo a la pandemia ya el desafío estaba marcado en cuanto a la calidad de la educación. Durante la pandemia eso se puso en relieve frente a todos, sobre todo en los aspectos metodológicos de la enseñanza, y nos empujó hacia el uso de las tecnologías, de la educación a nivel virtual, de manera bruta, y que siempre se debatía si era viable la virtualidad en secundaria, en primaria, y esto obviamente tuvimos que probarlo a secas.
Ya luego, posterior a la vuelta, al retorno a la normalidad, hemos visto aprendizaje. Hay hallazgos y aprendizajes en función a ese experimento social, porque esto de alguna manera se puede ver como un experimento. Y esos hallazgos nos dicen obviamente que, bueno, en secundaria tú puedes tener clases síncronas a nivel virtual, pero lo que es primaria, lo que son los infantes, ya ahí obviamente la presencialidad es prácticamente obligatoria por aquellos elementos neurológicos del saber que los niños necesitan, sobre todo que se sustenta en la curiosidad, que desde una pantalla y además te produce rezago socioemocional. Estamos creando, corremos el riesgo de crear una generación de antisociales. De antisociales que ya muchos especialistas van denominando pandemials. Pandemials, así lo van definiendo precisamente, y a razón de que tuvieron una disrupción en estas horas de clase que no pudieron cursar, y que obviamente que con el sector público y privado se presentó también otro desafío. El sistema privado pudo continuar durante el año 2020. Nosotros pudimos continuar de marzo hasta finalizar el periodo académico, pero en el sector público hubo una irrupción en marzo y se cerró todo en marzo, y de hecho tuvieron que compensar el cúmulo de horas en el cumplimiento del calendario académico. Pero esas horas perdidas no se han recuperado. Y sobre todo que empezaron posterior, ya una vez retornado a las clases, aún hayan sido virtuales, ya retornaron a un periodo posterior, y esto para nosotros lo que nos plantea es un desbalance entre los dos sistemas, público y privado, en función a la cantidad de horas que han recibido la misma generación de alumnos en nuestro país. La licenciada Pimentel, me interesa saber, por ejemplo, ¿cuál ha sido el reflejo de esa situación que han descrito la doctora Malagón y el licenciado Villanueva en la escuela, en el funcionamiento de la escuela? Es decir, cómo se comportan los estudiantes y qué efecto eso ha tenido en la marcha del sistema escolar. Sabemos que para todos el efecto de la pandemia fue algo que vino a transformar la sociedad, y ese efecto ha impactado a los niños de una manera u otra. Un niño que no está acostumbrado a estar una jornada extensa con unas mascarillas, entonces por ende eso impacta en los aprendizajes, que estaba acostumbrado a levantarse tarde y ahora tiene de nuevo que volver a la presencialidad. Entonces vemos todavía unos niños apáticos, vemos todavía unos niños rezagados, que todavía no hemos logrado en una totalidad que ellos se centren. Además, tenemos la disyuntiva que dice doña Jacqueline, la tecnología. Los niños de nivel inicial y primario tienen los equipos tecnológicos, mas no le dan el uso necesario para los cuales fueron destinados. Entonces, eso hace que el niño se rezague más en lo que es sus aprendizajes. Hemos tenido totalmente una baja en cuanto a la deserción escolar. Niños que tienen desinterés por los estudios. Y tengo entendido que muy pocos de los que abandonan la escuela regresan a ella. Muy poco. Y algo, sumamente grave es los embarazos en las niñas. Wow. Se multiplicaron N veces. Cuando ya República Dominicana era el país de América Latina con más niñas a nivel de adolescencia ya embarazadas. El tiempo que estuvieron fuera de la escuela fue terrible, terrible desde todo punto de vista. Y de por sí, don Miguel, hubo una deserción en la pandemia. O sea, se elevó a un alto nivel la deserción en las escuelas. Los niños, por falta de tecnología, por falta de internet, porque no tenían comunicación, decidieron desertar. Licenciado de Olio, ¿cuál ha sido el papel en esta crisis? Porque ha habido una crisis en la educación como resultado de la pandemia, ¿no?, que todo el mundo sabe. ¿Cuál ha sido el papel de los grupos de amigos de la escuela
y de padres, amigos y tutores de la escuela, usted representa una de ellas, ¿no? La pandemia realmente fue una oportunidad. Yo lo veo desde ese punto de vista. Le voy a decir por qué. A mí, a mi edad, pequeño, me enseñaban que la escuela era el segundo hogar y que el hogar era la primera escuela. Pues no sé cómo la naturaleza se arregló para que eso volviera nueva vez a implementarse. Fíjese que los papás tuvieron que ser docentes a través de la virtualidad. Cuando yo escucho situaciones que se daban en la virtualidad de deserción, de baja académica, eso siempre ha existido. La deserción escolar es un tema de día a día, antes de la pandemia y aún en la actualidad. Ahora, el problema, la dificultad que yo veo en la virtualidad, en la educación, es, por ejemplo, en una familia promedio, ¿no? En la República Dominicana, vamos a poner de 4 muchachos, con diferentes niveles en el sistema educativo. En ese hogar hay una sola televisión, probablemente no hay una televisión, pero hay un aparato de radio. ¿Cómo se distribuyó eso y cómo pudieron esos 4 muchachos en diferentes niveles, en un hogar, por ejemplo, mantener el ritmo de educación que significa similar al, por ejemplo, de la educación presencial que se da en la escuela? Creo que eso fue uno de los grandes problemas. Eso fue desafiante y realmente ahí hay que hacer lore a los padres y a los alumnos, porque aquí los grandes héroes de todo esto han sido los propios alumnos, que han tenido que enfrentar cambios metodológicos que ni ellos mismos se imaginaban y aún así cursaron. Y pero tampoco dejan de ser víctimas. No, obviamente, pero rescatando la aceptación del medio ambiente impuesto en función a la metodología, creo que también hay que reconocerle ahí, al igual que los docentes que también tuvieron que superar, sin haber estado capacitados para la virtualidad, a ese nivel de enseñanza, los docentes pusieron todos sus empeños y las inversiones en tecnología, en el acceso a equipos, en el acceso a tener acceso a la red de internet, ya eso obviamente que supuso también no solo el desafío de tener 3 niños, 4 niños en niveles distintos, sino también supuso un gasto mayor para los padres en casa. Ahora, Miguel, hay un elemento. Y bueno, porque la escuela, la tanda extendida proveía alimentación, sí, desayuno, merienda, almuerzo y merienda. Y eso ha sido uno de los avances a nivel de política de Estado, sí, en educación. Porque mantiene el niño en el centro. Y esos programas, ahora que regresamos a la presencialidad, aunque parcialmente, ¿no? Sí. Todavía, ¿se han recuperado esos programas? ¿Están funcionando? Sí. Porque ha habido denuncias de que por falta de pago, muchos suplidores del desayuno escolar han desistido de seguir supliendo. Esas son debilidades que se han presentado, pero en términos generales, como dice la profesora, el programa sigue. Este gobierno lo está siguiendo. Entonces, eso está tendiéndose a la normalidad. Pero déjeme decirle desayuno y merienda entre comillas. Sí. Entre comillas, porque suena bastante pesada la palabra desayuno. Déjeme decirle que lo mismo que le dan en primaria se lo dan a uno de cuarto año de bachillerato o de sexto, como uno lo dice. Sí. Entonces, hay una dicotomía, hay una irregularidad de que tiene que arreglar el nuevo incumbente de INAVIE, Víctor Castro. Realmente es el único incumbente que llamó a las ATMAE a reunión al mes de estar nombrado. Nunca me habían llamado. Ahora, yo tenía entendido que esos desayunos y esas meriendas y esos almuerzos respondían también a un procedimiento, por ejemplo, nutricional, sí, ¿no? Sí, y que tenía que llenar cierta... se supone. Pero hay una diferencia, y eso fue reconocido por la directora del DIAN, porque se le da lo mismo en primaria que en secundaria. O sea, si se le da un pan y un juguito cargado de azúcar. A un muchacho de 15 años no le puede dar pan. ¿Usted me entiende? Entonces, esa diferencia están reconocidas y me imagino que van camino a ser solucionadas. Si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros. Debate regresa después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate. De esta semana estamos conversando con expertos en la materia sobre la situación general del sistema educativo dominicano.
haciendo una revisión de cómo era antes de la pandemia, cómo transcurrió durante la pandemia y qué podemos esperar y cuál es la situación actual del sistema educativo dominicano. Si tuviésemos que definir, o diríamos yo, señalar cuáles son los 3 o 4 o 5 grandes problemas del sistema educativo dominicano que tenemos que atacar con rapidez, sin más pérdida de tiempo, ¿cuáles serían estos? Si tú me preguntas con respecto a la pandemia, el problema más grande lo señaló el doctor Fernando Reimers de la Universidad de Harvard, venezolano, que sintetizó en una oración la gravedad de la situación. Cuando un niño deja 3 meses de asistir a la escuela, olvida lo que en el año entero había aprendido. Wow. Eso para mí es terrible. Y eso está científicamente comprobado. Eso está científicamente comprobado. Entonces, neurológicamente, la neurociencia hoy en día nos ha abierto el campo para entender muchísimas cosas que cuando yo estudié pedagogía o administración de la educación o educación superior, las cosas que he estudiado no estaban al alcance. Yo no tenía posibilidad de llegar a conocer sobre eso, pero hoy las tengo. Entonces, si tú me dices que tú quieres 3 o 4 cosas, yo te voy a decir, primero, no se están alfabetizando bien los niños. Profesora, no sé lo que usted pueda decir. El niño que no se alfabetiza bien, no aprende a leer. Y si no aprende a leer, no puede aprender nada para leer luego. Entonces, si para 2º grado el niño no lee, a partir del 2º grado tiene la deficiencia de la lectoescritura. Pero esta deficiencia de la lectoescritura está acompañada de una deficiencia en la matemática. Correcto. Porque la matemática y la lectoescritura van parejo en la construcción del pensamiento del niño. La comunicación a través de la lectoescritura y el pensamiento lógico, el razonamiento, el poder tener un pensamiento crítico, le viene por la matemática. Sí. Si yo te pregunto a ti una fórmula algebraica o trigonométrica el teorema de Pitágoras o el teorema de Pitágoras, lo más probable te quema, porque yo, que era muy buen estudiante de matemáticas, me voy a quemar. Sí. Pero ¿qué me enseñó a mí la matemática? Me enseñó a pensar. La suma del cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Por eso yo he señalado, ya a opinión como especialista en el área de educación, que durante la pandemia el currículo debimos de centrarlo en lo que tiene que ver con lectoescritura y matemáticas, acompañado de educación física. ¿Por qué? Porque cuando intentamos aplicar las 14, 12 asignaturas que tiene el currículo en una institución educativa privada, era mucho contenido, era mucha la pereza y el desafío metodológico, y entonces los elementos esenciales, porque dominando la lectura, tú puedes darle un texto de biología al niño, tú puedes darle un texto de historia al niño, tú puedes llevarlo a hacer aprehensión con respecto al texto que está leyendo, y con las matemáticas a construir la lógica de lo que está asumiendo como conocimiento, y la educación física porque es elemental para las destrezas, para la motricidad. Entonces yo por eso propugnaba más con que las autoridades definieran esas 3 y redujeran el currículum. Sí, porque formación, no quiero minimizar, y mucho menos delante de una autoridad para mí como doña Jacqueline y ante toda la audiencia, pero formación humana, determinadas asignaturas que tuvieron los niños que acumular las horas de esa asignatura, pero al final en la pereza pudimos haber aprovechado ese tiempo para utilizarlo en esas 3 formaciones e incluir a los padres, por ejemplo, con matemáticas y educación física los fines de semana, para que así hubiésemos tenido un mejor modelo de ese gran laboratorio que tuvimos que atravesar durante la pandemia. Eso que él dice está justo alineado a la reforma educativa de Japón. Japón Correcto. Lo ha llevado a 5 áreas. 5 áreas. Solamente se enseñan 5 áreas y ya no son áreas para formar ciudadanos japoneses, son áreas para formar ciudadanos globales.
porque ya el hombre no pertenece al país, pertenece al mundo. Ahora, en la escuela, ¿cómo se refleja eso? ¿Qué cambios necesita la escuela? Necesita un cambio. Y no me refiero a cambio físico, no me refiero al establecimiento, al plantel escolar, no me refiero, sino lo intangible, que es lo que realmente tiene valor en la educación. Necesitamos cambio en lo que es la alfabetización inicial del niño. Necesitamos cambio en que el niño en primer grado ya sepa leer. El niño debe estar alfabetizado en primer grado y no lo está en nuestro país. Vimos cómo la prueba PISA en el 2018 bajamos 4 puntos en lo que era la lengua española y la matemática. Y no es porque seamos brutos, es porque como no sabemos leer, no entendemos la pregunta y no la interpretamos. podemos contestar. No. Porque el dominicano es inteligentísimo, ¿eh? A veces lo disimulamos, pero... No. Entonces, yo creo que debemos de incluir lo que es la inteligencia emocional en el currículo nuestro. ¿Por qué? Hay muchas violencias en las escuelas. Y es porque nosotros no hemos trabajado lo que es ese ataque en cuanto al conocimiento de la inteligencia emocional en los niños, en los docentes, en los padres. Antes de comenzar el programa hablaba, fuera de cámara, del efecto que ha tenido la pérdida de autoridad, no solamente en el hogar, sino especialmente en la escuela. Ya los estudiantes no respetan al profesor. No sé de quién es la responsabilidad, no sé si es que nos perdimos en algún momento y no tratamos de recuperar el sendero correcto, ¿no? La educación en valores. ¿Usted lo cree? Mire, usted hizo una primera pregunta de qué debemos modificar, Sí. o qué debemos apuntalar, porque Algo está haciendo falta, ¿no? la estructura del sistema educativo contempla órganos que están siendo obviados. Y voy a hablar por mi parte. Por ejemplo, los órganos de participación comunitaria. Cuando dejamos de creer en el consejo de curso, cuando dejamos de creer en los comités de curso, cuando dejamos de creer en las JETMAE, como muchos docentes a veces no creen, dicen que son infuncionales, esas estructuras que les pueden servir de ayuda y de fortalecimiento, la escuela de padres, están ahí. Hay ordenanzas y órdenes departamentales que han establecido diferentes órganos de participación. Hablaban de implementar inteligencia emocional. Ahí está la escuela de padres. Es una orden departamental que está ahí que orienta a que los padres se convoquen y se orienten a través del departamento ¿Y de orientación. qué provoca que eso no funcione entonces? Bueno, desde mi punto de vista, quizá la falta de concientización de la importancia de cada uno de esos organismos. Vuelvo y le dije, si no creemos en lo que tenemos, difícilmente podemos aplicarlo. Entonces hay una falta de fe y una apatía de diferentes actores que no permite que eso realmente funcione como debería funcionar. Cuando uno escucha esas interpretaciones de la situación, una vez se siente muy pesimista con relación al futuro de la escuela, ¿no? Y al futuro del sistema escolar. Significa que nosotros no vamos a recuperar y no vamos a alcanzar el nivel que han alcanzado otros países, incluso con menos recursos que nosotros. Hay posibilidades de hacerlo. Tú conoces el resultado, ustedes conocen el resultado y el análisis que se hizo estadístico de la prueba de la conducta ciudadana. ¿Ustedes la conocen? No. Les voy a dar mi correo o mi teléfono para mandársela. Sí. Tú coges esa prueba, se aplicó a 4.000 estudiantes de 14 años en República Dominicana, una prueba que vino de la OCDE. Y ¿A nivel nacional o solamente focalizado en Santo Domingo? No, República Dominicana. 14.000. No, 4.000. 4.000. 14 años. Miguel, cuando nos presentaron los resultados, en el Hotel Intercontinental, en el gobierno anterior, el doctor Leonardo Valerón fue el que hizo la presentación, que en ese entonces era el director del IDEICE. A mí se me salieron las lágrimas. Y yo me pregunté dentro de mí misma, Dios mío, yo he dejado mi vida, le he quitado tiempo a mis hijos para ocuparme de la educación de los niños dominicanos, sobre todo pensando en los más socioeconómicamente vulnerables. Sí.
Y estos muchachos me dicen a mí, hay que hacer el Congreso, que el presidente haga tal cosa, que cuando yo sea bachiller voy a trabajar y lo que sea, aquí no pasa nada y yo me llevo lo que pueda llevarme y voy a nombrar a toda mi familia. Todo eso está ahí, está cuantificado, está analizado. Fueron encuestas. No fueron encuestas, fueron unas pruebas. Yo te las voy a mandar, Miguel. Yo tengo todas las pruebas que se han dado, yo las tengo. ¿Y cuál fue el... Eso parte del alma, pero ¿qué resultó de eso? ¿Qué experiencia sacamos de eso? ¿Qué experiencia sacamos? La que yo saqué fue que cuando fui a ver el origen de la familia de los muchachos, me di cuenta que no debía sorprenderme lo que estaba viendo. Por el ambiente. Había muchachos que decían, yo vivo con la tía, con 2 hermanos de padre, 3 de madre y 1 de qué sé yo quién. Y había otro que decía, bueno, yo vivo con mi mamá, pero mi mamá vive con el señor tal. Yo saco la conclusión de que si se desintegra la familia, se desintegra el niño. Y se desintegra la escuela, social, ¿no? Claro. Y cuando yo hablo de escuela, hablo del sistema, ¿no? Es como cuando tú hablas del ejército, tú dices soldado. No. Los generales como Patton preferían llamarse soldados, porque en el fondo eran soldados. Ese no es el único elemento que les quiero traer. Está el hecho que está ahí, la familia disruptiva que tenemos, sí, a niveles no solamente bajos, eso se da en todos los niveles. Pero hay un problema. ¿Cuál es el techo de la calidad de la educación? ¿El maestro? ¿Qué está pasando con el maestro? ¿Qué está pasando con el maestro? Pero ahora mismo hay una gran discusión sobre la normativa 0915 que hizo doña Ligia, tu profesora, mi amiga, y no se sabe qué va a pasar. Se ha sometido el nuevo gobierno. Me parece que lo están haciendo bien, están estudiando, no han tomado ninguna medida de eliminarlo ni de cambiarlo. Debemos concluir que la primera prioridad en el sistema educativo es mejorar la calidad de los profesores. Por supuesto, vamos a empezar por los profesores. Esa es la base. No son los superhéroes de la película. Usted que representa a los padres, ¿usted no cree que debemos empezar por los profesores? Son mis héroes, ellos son la base de todo. Por eso yo señalo que le agregaría 2 elementos más, y es lo que tiene que ver con el modelo curricular en función a la educación para qué, y lo que tiene que ver también con el modelo de desarrollo económico del país, porque es un modelo de desarrollo que genera desigualdad social y está probado en todos los índices de indicadores de desigualdad social, cómo eso desincentiva al estudiante cuando ya va tomando una conducta racional de hacia dónde voy a ir como profesional, ya cuando salga del bachillerato, qué voy a estudiar, qué, para qué, que no pagan, que me pagan, o cuánto voy, o cómo me voy a superar socialmente. Entonces, tenemos que replantearnos esto sobre la base de un pacto correcto de la educación. Ahí tienes que meter el Infotep. Pero cuando yo iba a la escuela... Sí, obviamente. Porque no todo el mundo da para licenciado, no todo el mundo da para médico. Y sobre todo ahora que el ministro, yo trabajo en educación como asesora, pero yo no estoy trabajando al lado del ministro, ni soy de las personas que están en el despacho de él, ni mucho menos. Sí. Lo que yo sí te quiero decir es que el acto donde se anunció que los politécnicos se iban a hacer los liceos a pasar a Politécnicos. A Politécnicos. A mí me ha parecido eso formidable. Eso es extraordinario. Eso es medular. Y hacerlo junto con el Infotep. Cuando era estudiante, no solamente en la primaria, en la intermedia, asistía en una escuela intermedia, en la secundaria e incluso en la universidad, yo tenía la convicción de que el propósito principal del sistema educativo era prepararnos para actuar con responsabilidad en nuestra sociedad. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos ya para la parte final del tema de esta noche. Continúen con el debate. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. En el debate hemos estado conversando sobre el sistema educativo dominicano, la importancia que él tiene en la formación de ciudadanos mejores en nuestro país para implementar o adelantar en el desarrollo que tanto necesitamos, caminarnos hacia el lugar del futuro que legítimamente nos corresponde como nación. Yo preguntaba al final, ¿estamos preparando individuos
que aprendan o que tengan sentido de su actuación responsable en la sociedad dominicana, porque si no, ¿para qué sirve la educación? Miguel, la única razón, el único fin, el único objetivo que tiene la escuela en un sistema educativo es que los niños aprendan. Y para que los niños aprendan necesitamos docentes. Ahora, el aprendizaje de esos niños que va creciendo a medida en que los niños crecen, como dijo la profesora, sabiendo leer, van cogiendo más amor a la lectura para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, no de la escuela solamente, claro, de la vida. Pero ¿qué pasa? Tú te encuentras con un profesor que desmotiva a un muchacho. Un niño viene de su casa con un problema, vamos a decir, emocional, y ese niño no encuentra a un maestro que le abra los brazos. Es decir, no hay consejeros, el maestro tiene que ser un consejero. El maestro tiene que ser un amoroso acompañante para enseñarle a ese niño sobre la vida, los conocimientos que debe tener. La palabra que tú usaste ahorita de responsabilidad es esencial. Nosotros tenemos que formar. En Harvard, recuerdo cuando yo estudiaba allá, que nos decían en una sola oración, el aprender es para formar seres autónomos, morales, éticos y responsables en la sociedad, que puedan producir riquezas. Esa riqueza no es oro, no exacto, es que puedan valores. Es conocimiento. Que puedan ellos mantenerse, sí, claro, y que puedan aportar a que el país también produzca riqueza, que se distribuya, que ese sería tema de otro programa. ¿Cómo se puede lograr eso si en los centros educativos lo que más se escucha es la famosa frase de Pepe Mujica? No le pida a los docentes que arreglen las cosas de la casa. En la escuela se enseña matemática, lenguaje, sociales, y en la casa los valores. Cuando yo escucho esa frase que divorcia la enseñanza de valor en las escuelas, sí, porque esa frase lo divorcia totalmente, sí, claro, y es algo que se argumenta permanentemente. Yo no voy como docente a resolverte el problema que tú tienes en tu casa. Cuando yo escucho eso, se me parte el alma, porque vuelvo a los valores que me enseñaron. ¿Cuál es el segundo hogar? ¿En la escuela? La escuela. Donde el niño está más tiempo en la escuela que en su casa. Claro. Pero con hogares disruptivos es muy difícil formar en valores en términos generales. Ahora, a mí me preocupa mucho. Digo, ya no tengo la posibilidad de regresar a la escuela, ¿no? Y no lo digo por edad, sino porque sería inútil. No aprendería Estamos mucho. aprendiendo todos los días. Sí, pero aquí se habla a nivel global incluso, de que tenemos que prepararnos en matemática, en ciencia, y echamos a un lado las humanidades, ¿no? Sí. Y entonces a mí me parece que estamos creando robots, personas muy inteligentes, sí, pero sin un sentido mecánicos, robots, con muchos conocimientos, pero corremos el riesgo de perder valores esenciales de un sistema democrático, como son y la ternura, sí, el amor, la compasión. Correcto. Todo eso se está perdiendo. La honradez, en la cortesía, cosas esenciales que son lo que hacen la diferencia. ¿De qué importa que un estudiante sepa mucho de ciencia, pueda conocer a Newton, pueda conocer a Galileo, pueda conocer de todos los secretos del conocimiento en las matemáticas, si no es capaz de actuar como un ser humano? Ya muchos pensadores nos lo han ido definiendo. Habermas, por ejemplo, Castel, Edgar Morin, ya han estado planteando precisamente el tema de la humanización, claro, del valor de las humanidades en la evolución social. Porque eso se va dejando de lado a razón de la tecnología. Es un individuo más egocéntrico, más individualista. Una tablet te hace sentir más individual. Tengo el mundo en la tablet, pero solo yo. Pero hemos perdido el sentido del amor, incluso. Ya el amor no tiene el amor en todas sus expresiones. Hemos perdido algo todavía peor, y es que el currículum no nos está enseñando a que los muchachos sean más cultos. Sí. No. Aquí no se está tratando, claro, en las escuelas los llamados temas contemporáneos.
En Estados Unidos muchísimas escuelas, por no decir todos los estados, tienen ya como una asignatura electiva la llamada, en inglés, Contemporary Issues o temas contemporáneos. Y el profesor de esa asignatura viene un día y dice, ¿vieron que anoche empezó una guerra en Ucrania y Rusia? ¿Tienen ustedes idea de lo que puede pasar? ¿Por qué pasó? Y los va poniendo de manera que sepan lo que está pasando en el mundo. Al otro día que va a la próxima clase, les dice, ¿saben lo que está pasando en Cataluña? ¿Y vieron cómo se fue para Bélgica exilado el que quería ser presidente? Pero ustedes saben, en Estados Unidos, están hablando de inflación, ustedes saben lo que es inflación. Esos temas contemporáneos dan cultura. Tú sales de bachiller y ya tú sabes algo del mundo. En el caso que tú estabas mencionando, te apoyo 100%. La Universidad de Columbia y con la Universidad Católica de Chile trajeron aquí, lo trajo Julio Sánchez Mariña, el que hoy es rector de INTEC, un seminario, tuvimos ahí unos 2 o 3 días en un hotel, donde se enfocaron en las humanidades, en los profesionales, ahí no hablamos de los estudiantes de secundaria, en los profesionales, porque salen y no pero saben, yo he nada más conocido, saben ser ingenieros, yo he hablado arquitectos. con estudiantes de muy buenos colegios privados que están muy avanzados en matemáticas, pero no se saben expresar ni siquiera en su propio idioma. ¿Entiendes? Entonces a mí yo veo como una contradicción, yo veo como un divorcio que puede ser muy peligroso. Yo digo, de lo que estamos presentes aquí, el único ignorante en materia de educación soy yo. Pero ahora, déjame decirte una cosa, ustedes me dirán si piensan así. Yo estoy viendo las cátedras ciudadanas que ha creado el ministro de Educación. Y yo estoy fascinada con la ese diversidad programa. de contenidos. No. Ahí estamos viendo civismo, ahí estamos viendo cultura, ahí estamos viendo ambiente, ahí estamos viendo cortesía, ahí estamos viendo historia. Son unos cortos de más o menos 5 a 6 minutos, ¿verdad, profesor? Las cátedras ciudadanas se incluyen en las planificaciones de los maestros. Entonces, ellos tienen que en su clase integrar lo que es la cátedra ciudadana para formar al individuo en valores. Se me parece mucho a lo que está haciendo el Tribunal Constitucional con relación a la Constitución de la República. Que la Constitución lo manda también. Sí, claro. O sea, es un mandato constitucional. Inclusive una cátedra ciudadana tiene que ver con la Constitución. Sí, claro. Habla de ella. Sí. Pero yo estoy fascinada, Miguel, con la ahora cátedra ciudadana. Una pregunta, no nos queda mucho tiempo, pero hemos estado hablando del presente, del pasado de la educación, pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué podemos esperar del futuro de la educación? Estoy esperanzada. Yo soy optimista, no sé lo que digan los amigos, pero yo soy optimista. Y estoy dispuesta a dar la vida para que las cosas cambien. Y así lo ha hecho. Sí. Bueno, decía don Germán Ornes, que en paz descanse, que un pesimista era un optimista bien informado. Bien informado. pero en realidad hay que plantearse el tema del currículo. Hay que hacer un cambio, desde mi punto de vista, hay que superar la escolástica. Ese elemento del juicio crítico, del análisis crítico, tenemos que ya abrazarlo completamente y asociarlo con la dinámica de producción de riqueza de la sociedad, sobre la base de una sociedad en valores. Y a la vez, la gobernabilidad del sistema educativo. Aunque eso sea incendiario, ese planteamiento, hay que pensar la gobernabilidad. Claro. Como está planteado, no funciona. Tanto en lo interno del ministerio como también en los elementos satelitales al ministerio. Tenemos que replantearnos. Pero tú sabes por qué no. Porque esto no debe ser de politiza. Esto no puede estar partidarizado. Politización, todo ente racional es político. Ahora, partidarizado no puede estar. No podemos estar sujetos a esas tendencias que son circunstanciales. La educación tiene que ser un resultado de un pacto nación. Bueno, una de las cosas que realmente extraña a mucha gente, a muchos expertos que viven en el país y lo han expresado, es que aquí con cada cambio de gobierno pierden empleo directores de escuelas y directores de hospitales. Así no podemos marcar. En lo que se ha invertido millones para formar. Pero eso no tiene sentido. Mire, los cambios suceden de 2 vías, o de manera sumergente o de manera emergente. El Ministerio de Educación produce los cambios de manera
sumergente, desde arriba hacia abajo. Quienes realmente deben empoderarse y empezar a hacer los cambios son los padres y las madres en sus casas. Porque hay dos formas. Es cierto, hay que reformar el currículum, hay que hacer una serie de iniciativas. Pero mientras eso llega, el tiempo sigue pasando. Lo único que yo he aprendido de educación es que los procesos educativos no se detienen nunca. Sí. La familia debe ser empoderada para que desde abajo surjan cambios hacia arriba. Porque ¿qué es un estudiante? ¿Es el resultado de lo que le dan en la escuela? No. El estudiante cuando sale es un producto terminado de la misma sociedad, del entorno de su barrio y de la escuela. Entonces hay un aspecto que yo veo la escuela como la curita que trata de tener una herida bastante sangrante. O sea, el estudiante es bombardeado por las sociedades, por los medios, por un sistema ahora, de mucha cosas, gente y se la pregunta, escuela trata de subsanar esa situación. Ahora, hemos construido una escuela que resulte atractiva para los niños. Es decir, que ir a la escuela sea algo agradable, que sea un encanto y no una obligación. Bueno, yo no lo pondría de esa manera, Miguel, porque la pandemia nos ha demostrado que los niños estaban locos por y aman su escuela. Aman la escuela. Lo pedían a gritos. Bueno, porque por el hastío del hogar, ¿no? Porque también... querían volver a la escuela. Pero amigos, la los imagen, debe ser atractiva, ¿verdad? pero- ya la imagen de la escuela ha cambiado. Ha cambiado. Ahora nos preocupamos mucho porque el niño se sienta acogido en su lugar de estudio. Trabajamos lo que es los recreos divertidos, trabajamos programas para que ellos se sientan incluidos y se sientan parte de. Entonces, yo creo que sí, que en esa parte hemos cambiado. Ya al niño le gusta ir a la escuela, el niño le interesa estar con su maestro, con su entorno, con sus compañeros, y ellos mismos lo expresan. Cuando uno le hace la encuesta, cuando uno les pregunta, ellos se sienten a gusto. Bien, nos quedan 2 minutos y yo quisiera preguntar, ¿qué podemos hacer para mejorar la escuela, hacerla más atractiva y más completa, que responda realmente a las necesidades de la sociedad dominicana? La pregunta es muy larga para una respuesta tan corta, ¿no? Brevemente. Primero, siempre que sea un partido que gane, pone un político de ministro. Yo no tengo problema con que pongan un político de ministro, pero yo sí tengo problema con que el ministro politice el ministerio. Entonces, la despolitización de la educación es una de las más grandes conquistas hacia la que debemos caminar. Decía tan acertadamente el caballero lo que Ramón Flores, de la época mía, estoy hablando de los viejos, el ingeniero Ramón Flores nos decía hace 30 años, 40 años, trabajando nosotros juntos el plan decenal, decía, señores, es que el sistema, como usted bien dijo, está diseñado de arriba hacia abajo. ¡No! El sistema debe ser de abajo, Invertir del la aula, pirámide. invertir la pirámide, porque la Perfecto. escuela es el centro Bueno, del aprendizaje. 15 segundos a cada uno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos realmente futuro o no? Tenemos futuro Sí. si nos replanteamos el modelo de sociedad. ¿Usted lo cree? Tenemos futuro. Yo creo en el futuro. Bien, yo también creo en el futuro. Si no creyera en el futuro, no estuviéramos hablando de la educación en el futuro. Así que muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema y tengan un conocimiento más cabal de la importancia de mejorar la educación, no solo para el futuro de nuestros hijos, sino para el futuro de la sociedad dominicana. Hasta la próxima, los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro debate similar. Hasta entonces.